Muchas gracias, doctor. El moderador hoy en la fecha será el doctor Alberto Perales. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, estimado doctor Albújar, compañero de promoción y amigo de muchísimas décadas. Preciosa su presentación y nos invita a una reflexión muy importante a todos nosotros que somos médicos y a esposas de médicos. Se ofrece la palabra para los comentarios, preguntas si hubieran a los académicos presentes. Vamos a hacer primero una lista, el doctor Losno. Muy buenos días. Mojica. Un momentito, doctor Losno. Doctor Heró. Bueno, habrá una segunda. Sí, el doctor Ríos Montenegro. Guerra García. Por el momento podemos empezar, doctor Losno. Doctor Peña. Doctor Losno. Buenos días. Quería compartir con ustedes una experiencia que comienza con una linda mañana de playa y termina en una sala de operaciones, una fractura de base de cráneo. Pasan los días, me recupero y quería comentar con ustedes la importancia del manejo del dolor. El dolor mortifica mucho. Estaba mejorando y decidió alguien, creo que ni siquiera fue el colega, decidieron cortar la medicación con el dolor. Entonces viene la crisis de dolor y lo sentí mal, porque después de días uno se agota, sus defensas se agotan, me sentí muy mal. Y desde ahí creo que sí hay una sensibilidad para la terapia del dolor, medir la terapia del dolor, cómo va, qué dice, ¿no? Cómo va. Hay que instrumentar ese cuestionario en nuestra visita diaria, sería una recomendación que obtuve de esa experiencia. Lo segundo que quería compartir con ustedes es la disfunción orgánica. Salgo y siento fenómenos en el oído, viene un médico, que lo voy a decir médico A, colega A, y me impresionó mucho que me hace una audiometría. Su gesto fue jalar una silla, sentarse, esperar un tiempo y discutir sus hallazgos, ¿no? Me estaba comunicando que tenía una sordera neurosensorial en el lado izquierdo y que neurosensorial, pues dice Ricardo, ya tú lo sabes. Lo sentí muy cálido el tema de que haya jalado la silla, se sienta, reflexiona, toma su tiempo y comunica. En cambio, aquí en mi evolución también hice otro problema de disfunción orgánica. Tuve alucinaciones visuales que cambiaban en el momento que yo me movía. Y le comunico a otro colega y me dice, Ricardo, eso lo sabrás tú mejor, el mecanismo. Me quedé insatisfecho, me quedé muy mortificado y con mucha incertidumbre. Salgo de alta, llego a mi casa, estaba medicado con amitriptilina por una reacción de estrés postraumático. Le abro el New England, hacía la primera revista, porque se habían acumulado la que estaba en la mano, un artículo sobre el estrés postraumático, y digo, aquí estoy yo, se acabó la amitriptilina. Seguidamente en eso sale un artículo en la British Medical sobre el síndrome de Charles-Bonnet, que lo interesante de eso es que el diagnóstico diferencial, que las alucinaciones visuales no son no hay que considerarlas como manifestaciones de delirio, sino es otro tema. En fin, y me sentí muy cómodo cuando tuve las lecturas y uno vi reflejado. Y yo diría que mi experiencia global es que si somos pacientes, médicos y conocemos bastante o algo de las enfermedades, brindar puentes al paciente para que estructure su resiliencia, que es también manera de ver, es el motor de salida de estas condiciones que a veces no son gratuitas, ¿no? Como un accidente.
Eso quería comentarles o compartir con ustedes. Doctor Mujica. Una muy cálida felicitación a Federico, como siempre lo he llamado cariñosamente. Me siento muy complacido, no solamente por que es un compañero de promoción muy querido, sino porque nos ha presentado un tema tan humanista y que no es lo frecuente tratar en conferencias o tertulias como esta. Y sobre todo porque me toca muy personalmente. He sido un paciente muy con una condición muy seria 2 veces. No los quisiera cansar, pero muy brevemente les voy a contar. El 15 de julio del año 1970, después de haber padecido largos años por cumplir con mi deber médico de lumbar y ciática, fui operado por una laminectomía de disco L5-S1. El día anterior, el neurocirujano, el doctor Friedman, compañero del hospital donde yo trabajaba en Nueva York, me hace la tomografía y se sorprende porque se veía en el monitor una hernia del núcleo pulposo muy grande. Y dice, yo no sé cómo este doctor ha podido estar caminando. Y le dije, sí, doctor, le dije, ya veo lo que tengo. Ah, disculpe, no quería hacer ese comentario. Mañana lo vamos a operar y todo va a quedar bien. Bueno, me operó. Ni más decirle que son 4 días de estar crucificado prácticamente en la cama, sin poder moverse. Lo único que uno tiene que hacer es tratar de respirar, olvidarse de comer y aguantar el dolor. Por supuesto que me daban calmantes. A las 2 semanas me dio de alta y a las 2 semanas me ve, me hace un examen neurológico, porque era un muy buen doctor, lo recuerdo muy cariñosamente, y me dice, ha quedado usted perfectamente bien, muy bien. Pasan 3 semanas y viene el feriado largo del Labor Day, del Día de Trabajo en Estados Unidos. Y con un amigo pactamos irnos a la bahía de Delaware a acampar 3 días y a cazar cangrejos, o a pescar cangrejos. Muy bien. Y un brazo del río Delaware forma como una laguna muy bonita donde uno podía nadar. Y como yo había tenido las piernas muy débiles por largos meses de inactividad, apenas podía caminar poco, me puse a nadar, y me puse a nadar de espaldas, pataleando muy fuertemente, malo. Al día siguiente comencé a sentir dolores, y al tercer día me tuvieron que traer echado en la camioneta a la casa, con tremendos dolores. Y mi esposa me dice, bueno, tienes que llamar al doctor Friedman, hospitalizarte y que te vuelvan a operar. No, le dije, me voy al hospital no a operarme, me voy a trabajar. ¿Cómo vas a hacer eso? Sí, le dije, porque no quiero deprimirme. Y yo tenía un diván en mi oficina, en el hospital, y mi plan era dormir en el diván y hacer mis labores ahí, que mayormente todo era por teléfono, me traían los pacientes, lo que fuera. Y contra el consejo de mi esposa, eso fue lo que hice, pero al llegar la secretaria me vio y dice, doctor Mujica, ¿qué le pasa? ¿Qué esto? Le dije, sí, tenía una recaída, en fin, que esto, que lo, pero vamos a sobrepasar esta situación. Por fortuna, esto llega a oídos de un amigo mío, holandés, que era el director de la unidad de internados. Y viene y me dice, Raúl, ¿cómo que te ha pasado? ¿Qué esto, que el otro? Que... Sí, le digo que esto, el otro, porque voy a seguir trabajando como sea, porque no quiero deprimirme.
No, me dijo, mira, que esto, que el otro, voy a ver yo en mi oficina, arriba, en el cuarto piso, que esto, que... Y a la hora viene y me dice, mira, ya te arreglé, te voy a dar mi oficina, nos vamos a poner una cama ortopédica, y tú puedes tener ahí una oficina muy grande, puedes tener tú tu equipo allí, que te vengan, que esto... Yo era director de admisión, diagnóstico e intervención crítica en ese tiempo. Y estuve 3 meses en cama. A la semana, por supuesto, vino el doctor Friedman y me dijo qué le pasó, le conté. Me dijo, sí, lamentablemente, muy rápido hizo, a pesar que él me había dicho, continúe su vida igual. Ha hecho un nuevo fragmento, lo tenemos que operar. Le dije, mire doctor, yo no me quiero operar cada 6 semanas, voy a ver. Y coincidió con los feriados judíos y me dijo, bueno, no funciona la radiología en estos días, pero si usted sigue mejorando, vamos a ver, no lo tocamos. Y como que 3 meses en esa cama, trabajando y con reposo, me recuperé. Pero por supuesto, ¿cuál fue mi triunfo? Mi triunfo fue evitar la depresión. La otra situación fue el año 96. Después de largos años de tener síntomas prostáticos, un amigo mío peruano, empresario, chef, de gran éxito en los Estados Unidos, que en ese tiempo tenía un restaurante al frente del Madison Square Garden, me dice, bien, Raúl, vamos a tener una comida antes de Navidad, que esto, que lo otro. Muy bien, comida muy condimentada, con abundantes tragos y todo, por supuesto que eso está contraindicado. Regresamos a las 2 de la mañana y me pasé toda la noche yendo al baño. Yo me levantaba a las 5:30 para hacer mis ejercicios, bañarme e irme al hospital. Y mi esposa me dice, pero ¿cómo vas a ir al hospital si te has pasado toda la noche? No, le dije, de lo que tengo, que los tragos, tengo una cistitis, voy a tomar piridio. Coincidentemente, ese día había yo trasladado mi oficina particular, privada, que estaba a 10-15 minutos del hospital. Y no tenía ni recepcionista ni secretaria, y había citado a 4 o 5 pacientes. Y me fui manejando. Eres un loco, me dijo mi esposa. Bueno, soy loco, pero es lo que tengo que hacer, porque no voy a dejar a estos pacientes en la puerta sin abrir la oficina ni nada. Y me fui, aguantando terribles espasmos dolorosos, vesicales. Y dije, lo que estoy haciendo yo es una retención urinaria. Bueno, a tal punto que la última paciente me dice, doctor, usted se lo ve mal, que le pongan una inyección, vaya usted al hospital. Sí, le digo, voy a ir al hospital, y aunque no era enfermera ni era médica, la paciente, pero me da ese consejo. Voy al hospital y llamo a mi urólogo. Y la secretaria me dice, está operando, pero felizmente no es una operación muy grande, en 1 hora lo va a ver. En 1 hora me va a ver y me pasa un aparatito ahí por la vejiga y me dice, no estoy muy impresionado. Doctor, le digo, yo también soy médico, estoy haciendo una retención urinaria. Bueno, me dijo, vamos a ver esto, que me sacó como 1,5 litros de orina. Me dijo, las cosas están así, pero yo creo que para Navidad, si vamos a, no va a tener Navidad, vamos a tener lo que operar, que esto, que lo... Y me dice, ¿se va a ir usted a su casa esta noche? Sí, eso es lo que le hablaba a mi esposa, que voy a ir a... Me dijo, bueno, por si acaso, tenga usted mi teléfono celular. Una gran cosa. Porque yo no me podía ir inmediatamente, pero tenía que darme... Los martes daba yo mi conferencia semanal a los residentes. Y bueno, la di porque me sentí mejor con haberme quitado el 1,5 litros de orina. A eso a las 7 de la noche ya me preparo para irme y me encuentro con el chairman del departamento de psiquiatría. Y me dice, Raúl, ¿qué te pasó? ¿Qué esto? Le cuento toda la historia. Me dice, bueno, pero te va a ver que esto... Bueno, me dice, ya las cosas serán mejor. Y nos vamos al baño. Y él se da cuenta porque él estaba perfectamente sano. Y me dice que no salía nada. De nuevo, entonces lo llamé
y al día siguiente pues ya me hicieron la preparación, todo eso. Sin embargo, ¿qué es la enseñanza que yo saqué de esta situación? En primer lugar, escribí un artículo, El sentido del deber, que fue publicado en la revista Medicina y Cultura. El médico, por mucho dolor que tenga, por muy fuerte que sea su condición como enfermo, tiene que tratar de sobreponerse y cumplir con el deber de ver a sus pacientes. Y segundo, me puse a reflexionar, no solamente porque no me deprimí, sino porque dije, ajá, esto es lo que le pasa a los pacientes. O sea, que el médico como paciente aprende a ser paciente, no paciente de enfermo, sino paciente de adquirir paciencia. Y por supuesto, a pesar que yo trataba de seguir la escuela de Carl Rogers, de primero el paciente, el respeto y todo eso, pero me ayudó a suavizar ciertas fricciones, ciertas aristas temperamentales, y a sobreponerme, y sobre todo a adquirir mucha más sensibilidad por el sufrimiento de los enfermos. Muchas gracias. Gracias, doctor Mujica. Doctor Hero. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer notar es la sencillez, la afabilidad, la franqueza con que dos distinguidos colegas han expuesto un aspecto de su biografía, que por supuesto a cada uno nos está dejando grandes lecciones, y eso hay que saludarlo. La otra cosa que quiero decir es que la mayoría de ciudadanos que hay en este país, y probablemente en otros, cada vez que suena el celular, lo primero que hacen es mirar quién llama. Y eso me parece a mí, desde mi modesta perspectiva como ciudadano, que no está bien. Porque entonces ya previene, forma prejuicios sobre quién llama y por qué llama, y sobre todo cuando son pacientes. Esa costumbre, desde mi modesto punto de vista, voy a repetir, debería desaparecer. Porque me gustaría que hubiera un dispositivo que diga cuántas llamadas no se contestan simplemente porque o no reconoció el número del teléfono o a través del número no reconoce uno quien llama, o simplemente reconoce y niega. Y no me estoy refiriendo a los que le deben a la SUNAT o le deben a las personas, me estoy refiriendo simplemente a aquellos cuyos médicos lo llama y no le da la gana, pero no en la rudeza el término de contestar. En otras palabras, comienzo diciendo esto porque tenemos que rehumanizarnos más. Nadie nos obligó a ser médicos. Escogimos la carrera de medicina en una época que no había tanto interés en económico como hay ahora. Hoy en día, desafortunadamente, mucha gente estudia medicina porque aspira a subir un peldaño más en su escala de ingresos anuales. Muy bien, probablemente no se pueda criticar, pero la parte humana no debe perderse. Y cuando uno es paciente, el médico que atiende a otro médico no lo escucha. No jala la silla, como bien se señaló acá hace un rato, para escucharlo, hacerle sentir a esa persona que es médico y que es paciente, hacerle sentir a esa persona que es médico y es paciente, reitero, que es un ser humano doliente. Entonces, esas cosas probablemente haya que decirlas en voz alta varias veces para que queden bien grabadas. Gracias por escucharme. Doctor Cabezas. Gracias, doctor. También felicitar al doctor Pedro por su brillante síntesis. Yo, bueno, no voy a narrar mucho la historia, mi historia clínica, porque es un poco larga, pero yo quisiera comentar dos cosas que he aprendido siendo paciente, ¿no? Uno es como paciente y como trabajador en salud pública, he visto como paciente la desarticulación que hay en el sistema, ¿no? Tanto en el sistema público como en el privado, ¿no? Y uno sufre las consecuencias de eso, ¿no? Por ejemplo, yo tuve que entrar, para evitar toda la burocracia que hay en el sistema, entrar en una silla de ruedas, y yo podía caminar normal,
Pero un colega mayor que ya sabía cómo era el sistema me dice, mira, no hay forma de que... la primera vez me dijeron 20 en un mes. Y yo sabía que un mes era demasiado. Entonces, este colega me dice, toma una silla de ruedas, te ponemos una silla de ruedas, entra por emergencia y te hospitalizamos. Y así empezó la cosa, ¿no? Y después vino todo el proceso. Y luego veo la desarticulación que hay entre el sistema público y el sistema privado, y dentro de ambos sistemas también hay una descoordinación, ¿no? Y prácticamente en el sector privado, donde uno piensa que es mejor, o supone que es mejor, no todo es mejor, ¿no? Tiene cosas buenas, pero también tiene limitaciones, ¿no? En el sentido de que prácticamente el paciente es poco visto por el médico. Y al final, en determinados tipos de enfermedades, quienes ven a los pacientes son las enfermeras. Y otra cosa que se ve es que un aspecto del tratamiento lo tiene un grupo de médicos, luego ya termina ese tipo de tratamiento, pasa a otro colega y no hay una conversación, una conexión entre ambos que están viendo al mismo paciente, ¿no? El paciente está, así como el sistema de salud está fraccionado, la atención misma también está fraccionada, y eso uno lo ve como paciente y uno lo hace reflexionar. En este caso, yo como trabajo más en salud pública, de la necesidad de que debiera haber una verdadera reforma, ¿no? Que se ha priorizado mucho la cuestión prestacional, lo cual no está mal, pero la parte de prevención y promoción prácticamente solamente cuando hay epidemias uno despierta o cuando la prensa saca una noticia. Y el segundo punto que quería comentar, ya estando dentro de esta burbuja como paciente, es la deshumanización, como se ha mencionado, ¿no? Y eso es evidente. Yo estuve 2 semanas en una cama y todos los días habían rondas, como siempre, y se veían la resonancia, las tomografías, el electrocardiograma, pero el paciente ni el pulso. Y como se ha mencionado, yo hablaba más con los técnicos y con los auxiliares que con los colegas, ¿no? Y el residente estaba más preocupado por el análisis de sangre, por tomar la muestra y buscar el resultado, pero en realidad el paciente prácticamente era visto como un objeto, no como una persona. Y lo que me alegró a mí es que cuando me iban a dar de alta de ese servicio para ir a otro, el último médico, que era ya un médico mayor, fue el único que vino, me tomó la presión y me tomó el pulso. Y eso para mí fue reconfortante, aunque sea eso, ¿no? Porque ese procedimiento lo hacía usualmente la enfermera, y ni la enfermera, sino como unos médicos. Yo decía, señorita, hoy día mi pulso así tanto, mi frecuencia respiratoria tanto, y entonces ya notaba, ¿no? Podía ser verdad o mentira, pero eso era lo que estaba consignado en la historia. Entonces yo creo que enfatizar eso de que el paciente es visto como un objeto, no como un sujeto, no como una persona, ¿no? Al margen de que sea o no médico, creo que eso es, y esa es una preocupación que yo tengo, sobre todo en las generaciones jóvenes, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos sentados acá, como se ha mencionado, hemos abrazado la carrera de medicina porque teníamos una convicción de servir y no el interés económico. Ahora yo creo que esto está al revés. Entonces es una preocupación, y fue muy placentero escuchar ayer al decano de la Facultad de Medicina de San Fernando decir de que ahora se está reorientando la formación, o se va a reorientar la formación de la medicina basada en la persona, más que solamente la medicina basada en la evidencia, ¿no? Yo creo que es una alternativa muy interesante, y creo que la reflexión en la que creo todos acá coincidimos en cómo
tenemos ya el diagnóstico, ¿no?, de que se está deshumanizando la medicina, pero ¿cuál es la solucionática, ¿no? ¿Cómo salir de esto para que futuras generaciones vean a la medicina rehumanizada? Y finalmente mencionar de que ya como conclusión de este periplo que uno ha vivido, llegó a algunas conclusiones, ¿no? Que yo creo que es válido, porque el hecho de ser médico no quita de ser humano como cualquier otro poblador, que hay una razón para vivir, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, que siempre hay una razón para vivir, que debemos tener confianza en la ciencia y en la medicina como un arte y como una ciencia, no solamente como ciencia. Y otro aspecto importante es que hay que tener fe, ¿no?, en algo. Uno puede ser creyente de algo, pero lo importante es tener fe de que se va a superar un problema por más grave que este sea. Y otro aspecto importante es que uno no está solo. Y eso creo que es un aspecto importante, ¿no? Que nosotros no solamente somos un conjunto de órganos y sistemas, sino también tenemos espíritu, alma o algo, que el hecho de tener la solidaridad de los amigos, de los colegas, de los familiares, yo creo que es un aspecto importante en enfrentar una enfermedad. Y destacar que no todo es oscuro, ¿no? Hay colegas que siguen practicando ese humanismo que no se ha perdido, pero creo que debiéramos reflexionar para el futuro, en las futuras generaciones, qué hacer para rehumanizar la medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabezas. El doctor Ríos Montenegro. Saludo la presentación del doctor Albújar, que nos mueve a muchas reflexiones. Las que se han expuesto son evidentemente ejemplos de lo que ocurre en el día a día con cada paciente, sea médico o no, pero particularmente cuando uno es médico, aprecia más cuando tiene la necesidad que cuando no la ha tenido antes, como las experiencias que se han mencionado. Aparte de esta situación y de la bioética que conlleva a la atención de un paciente médico, quisiera tocar un tema que mayormente no se manifiesta, y hasta la fecha en este momento no lo he escuchado tampoco, y es que el médico, como todas las personas, necesitan tener una seguridad para su atención, en otras palabras, un seguro médico adecuado, y creo que ese aspecto no está siendo tomado en cuenta lo suficiente. Tengo la experiencia de ver a muchos colegas, amigos, que dada su avanzada edad están pues solamente a expensas de la familia o de la caridad, y yo creo que esa es una situación penosa que debería ser superada por la situación de, digamos, de intervención del Colegio Médico, de las instituciones médicas como la Academia Nacional de Medicina o de Salud, para que se hagan gestiones y se desarrolle algún tipo de sistema de seguro médico adecuado. El CEMEFA funciona bastante bien, pero muy parcialmente, no nos cubre, de manera que aquellas personas que están en verdadera necesidad sufren mucho por la falta de un seguro adecuado. Eso es en el aspecto ya de atención pura. Muchísimo se puede hablar sobre la parte de humanidad en la atención del médico al paciente médico,
y es realmente, para mí ha sido siempre una enorme satisfacción poder servir a colegas, pero he visto que no siempre es así y eso preocupa. Creo que la necesidad o el hecho de tener un seguro adecuado puede tal vez aliviar o paliar en algo esta situación. Gracias. Gracias por su sugerencia, doctor Ríos. El doctor Guerra García. Sí, yo felicito a Pedro por la excelente charla que nos ha dado. Quiero agregar un punto a su hoja de vida, y es con ese impresionante adiestramiento al posgrado. Pedro no vaciló en aceptar la invitación de la Universidad de Trujillo, que empezaba su facultad de medicina, y fue él, yo diría una decena de médicos, en particular limeños, que iniciaron esa excelente facultad que es la de Trujillo, que les invito a conocer. Mi intervención va a ser diferente, les prometo que será corta. Pedro nos ha hablado sobre el médico como paciente, y escuchándoles, me pareció conveniente avanzar un poco y hablar de cómo enfrenta el médico a la muerte. Y de esto hay algunas experiencias que voy a compartir con ustedes, con nombres, porque fue un comportamiento notable frente a esta situación. Voy a tratar solo de tres grandes de la medicina peruana. Uno fue Víctor Alzamora Castro, que murió en la tarde en que se creó Cayetano Heredia, víctima de un infarto, probablemente relacionado a su exaltación cuando en la asamblea final, en el Paraninfo de San Fernando, propuso la creación de la Facultad de Medicina, de la escuela. Don Víctor llegó a su casa y fue atendido por sus discípulos, mejores cardiólogos de Lima, pidió los trazados del electrocardiograma, dijo: acá no hay nada que hacer, que llamen a su esposa. Llegó esta señora, que era americana, y entiendo que se despidió con un cariño particular y entero, como fue el hombre. Cayetano nació así, como un mártir. Eso no es frase mía, es de Renato Alarcón. La otra referencia se la escuché al profesor Alberto Hurtado, de conversar en su retiro, en su vejez. Más de una vez conversamos de este aspecto y llegó la gravedad y deceso al final de don Honorio Delgado. Fue en el hospital Revalgatti, víctima de una leucemia cruel que lo dejó ciego por membranas. Me decía Hurtado que a veces cuando uno ve a un amigo en esa situación se torna tonto, y que él formuló una pregunta que después se dio cuenta que no debió hacerla, que le preguntó Hurtado, en la habitación del Revalgatti, Honorio: ¿y qué es lo que tiene usted, doctor? Y la admirable respuesta de Honorio: se trataron siempre de usted. Doctor Hurtado, la salud es algo muy particular. Cambiemos de tema. Delgado murió 2 o 3 días después. Entonces esa interesa para subestimar lo suyo, o en todo caso no revelarlo, yo la comparto. Yo no creo que las miserias propias de la enfermedad, al final de la muerte, tengan que ser compartidas. Y la última concierne a mi maestro, a don Alberto Hurtado. En esas conversaciones, alguna vez tratamos el tema. Él sufrió una tarde un ataque de fibrilación auricular. Se despertó y creyó que se moría. El pulso era incontable, y llamaron a los cardiólogos y controlaron el asunto cuando esto estaba ya pasaba el peligro. Indicó a su esposa que me llamaran. Yo tuve el privilegio de ser su amigo al final. Y lo primero que le dijo es: Guerra, así me trataba él. Sí, no tuve miedo. Creí que me moría y no tuve miedo.
Y esa es una respuesta así de lacónica, constante, de un hombre sabio y bueno. Espero que cuando nos toque, porque a todos nos va a tocar, podamos decir lo mismo. Gracias. Gracias, doctor Guerra García. Doctor Peña. Bueno, doctor Albújar, ha sido un privilegio escucharlo. Comparto con Alberto que su presentación realmente, aparte de ser muy preciosa, como dijo Alberto, bella, estética y muy trascendente e importante, porque yo creo que lo que usted ha presentado es una clase, y una clase fundamental que se debería dar en todas las universidades y en todas las facultades de medicina, en primer lugar, y que no se da, ¿eh? No solamente que no se da, sino que realmente hay una ausencia muy grande de introducir no solamente en una clase, sino que esta clase, como la que usted ha dado, es una abertura, digamos, no es la única ni la primera, pero que para que logre resultados reales, y no le digo, cuidado que usted vaya a creer eso, demagógicos, ni que sí, hay que ser muy humano y pero eso queda en la superficie. El ser humano no es simplemente una palabra, ni es simplemente una actitud, es una situación de presencia permanente en la actitud, no solamente médica, sino fuera de su propia identidad médica. Puede haber una persona aparentemente sana, biológica, orgánicamente y hasta quizás psíquicamente en determinados espacios de la existencia de esta persona. Esta persona llega donde uno, como me llegan a mí muchos pacientes, que tiene una patología de pareja, ¿para qué le cuento, no? Hubo amor algún día y luego hay un sadismo, un interés, una agresión hacia la otra persona. Esa persona está enferma y sin embargo ni siquiera tiene conciencia a veces, o la guarda o la trata de suprimir, pero el hecho es que está enfermo. Entonces aquí hay algo que a mí me parece importante, ¿no? Una cosa es que yo creo que somos potencialmente enfermos. Freud llegó hasta algo que podría sorprender y decir somos polimorfo perversos. Potencialmente, no quiere decir que todos por ser potencialmente lo seamos en la realidad, pero tenemos elementos agresivos, destructivos, un instinto de muerte, un instinto de vida, y hay una libidinización creativa de la agresión, y hay una aplicación destructiva de la libido, poniéndolo no en un elemento exclusivista, sino que es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el hecho de que seamos médicos no nos quita la categoría de ser potencialmente enfermos, y ni siquiera darnos cuenta de ello. En el análisis se introdujo a través de Paula Hyman y de Racker, dos psicoanalistas prominentes, y se introdujo una palabra que completaba y un concepto, el concepto de transferencia. ¿Qué significa la contratransferencia? Significa que el médico, el analista, el terapeuta, tiene que tener conciencia de su inconsciente y tiene que tener conciencia de su vida y de los factores que han contribuido a una salud mental, psicológica, espiritual, ideológica, filosófica, o a no. Y entonces sabemos que para cuando uno se enfrenta a un paciente, todos estos factores de personalidad, que ya sabemos que hay múltiples problemas y trastornos de personalidad que ni siquiera se toma en cuenta. Una personalidad normal es la que no se relaciona bien con sí mismo, con los demás y con el mundo. O sea, que está enfermo y no sabe, cree que está muy sano. Y entonces, todo lo que usted nos ha comunicado son elementos indudablemente muy importantes
pero que deben ser permanentemente y continuamente hasta tener una cátedra. Ahora se habla mucho que se está iniciando o reiniciando una situación de la persona, pero eso ya lo han venido haciendo nuestros maestros desde muchos años y en una forma. Tuve la suerte de pertenecer al hospital, Departamento de Psiquiatría del Hospital Obrero de Lima, y seguí verdaderamente después de su formación médica en Buenos Aires y luego en Estados Unidos, donde fue discípulo de Flandes Dunbar, e introdujo la medicina psicosomática acá permanentemente, por años. Yo empecé desde el primer año de medicina siendo estudiante, porque ya me tuve el conocimiento de que él tenía unos seminarios los sábados, que se presentaba un caso clínico, y hablaban cada uno de los médicos, desde el más joven hasta él, dando una presunción de diagnóstico, un pronóstico y una conducta a seguir. Y verdaderamente se interesaba mucho en eso, que estaba vinculado con la herencia que venía el maestro, decimos, ¿no? En el sentido que uno tiene que tener conciencia, no solamente cuando es algo manifiesto en la patología orgánica y que creen que solamente es orgánico y que la psiquis está excluida, o al revés. Hay terapeutas o psiquiatras o psicoanalistas que cuando ya la cosa es psicológica en una forma evidente, creen que no hay nada orgánico. y realmente pues es un error muy grande. Entonces, aparte de estos elementos, el vínculo, la comunicación, la relación, uno puede tener una simpatía hacia su paciente y que puede ser hasta sexualizada, como puede tener una expresión de odio, de cólera, de rabia, de rechazo a la hipocresía de un paciente. Todas estas cosas son tremendamente importantes en lo que es el vínculo paciente-analista, que no se limita simplemente porque el médico ya es una persona también, que la profesión va a influir mucho, pero ya previamente ya está in situ, como está la del paciente. No hay dos pacientes iguales, no hay dos médicos iguales, no hay dos vínculos iguales. No hay nada que hacer. Entonces uno tiene que ir a esa distintividad y a reconocer la neurosis, los trastornos de personalidad, las adicciones, las perversiones, los bordes limítrofes y hasta la psicosis que tenemos. Todos somos unos locos potenciales, felizmente por una serie de factores que vienen desde nuestra madre y padre, nos han ayudado a que tengamos un desarrollo indudablemente favorable. Pero cuando esto no sucede, ese mismo desarrollo puede ser bien perturbado y patológico y sin conciencia. El inconsciente como si no existiera, y existe, pues. Entonces yo realmente me permito felicitarlo y agradecerle esto, y lo único que yo quisiera es que verdaderamente se vaya logrando esto en las universidades y en las facultades de medicina, pero no en una sola clase, sino que se continúe incidiendo, donde muchos colegas han dado una linda expresión de su propia experiencia, que es fundamental. Y acá hemos recogido una serie de cosas muy, muy interesantes que hay que continuarlas, pues profundizándolas, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Gracias, doctor Peña. El doctor Garmendia. Bueno, en primer lugar quiero saludar al doctor Pedro Albújar, compañero de promoción también. Ciertamente eso nos enaltece y nos llena de alegría. Él ha traído un tema que realmente debe ser motivo de una reflexión, inclusive prolongada, porque hay una serie de aspectos, entre ellos voy a tomar un poco las palabras del doctor Peña, de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Entonces, evidentemente, ese es digamos, una expresión popular. También es una expresión popular que el médico aparece, por lo menos frente a sus pacientes, como una persona insensible a lo que es una apreciación externa de que el médico no siente nada porque no se altera frente al dolor de una persona que está sufriendo, ¿no?
Yo también he conocido la experiencia de un gran amigo nuestro, que fue miembro de la Academia Nacional de Medicina, que era diabético y tuvo un problema cardiovascular que al final lo llevó a la muerte. Y se internó en un servicio muy especializado de cardiología, y cuando fui a visitarlo, me dijo, pues, bueno, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mire, yo estoy un poco preocupado porque de repente viene el que me toma el electrocardiograma, después el otro el ecocardiograma, el otro otra cosa, y nadie me dice lo que yo tengo. Y se puso a llorar, se quebró, porque dijo, yo me siento mal y nadie me dice qué cosa, lo que tengo, médico. Entonces eso hace pensar que a veces creo yo que no tomamos muy en cuenta los derechos de los pacientes, ¿no? Y si a lo mejor también no estamos predicando con el ejemplo, o sea, particularmente cuando hacemos visitas las visitas hospitalarias donde hay otras personas, hay estudiantes, etcétera, a lo mejor no nos comportamos como para dar el ejemplo. Y hay médicos también que no predican con el ejemplo lo que le dicen a los pacientes, ¿no? Hay un caso muy conocido, probablemente por ustedes, de un cardiólogo muy prestigiado que cuando le dio un infarto hizo todo lo que no debía hacer un paciente infartado y se murió. Entonces creo que hay una serie de aspectos que realmente esta presentación del doctor Albújar nos lleva a una serie de reflexiones que habrá que seguir, y particularmente quienes estamos involucrados en la docencia todavía, creo que lo debemos tomar y todos los días practicar así al lado de los pacientes. Yo sí creo que ha habido una especie de ruptura en la continuidad de la enseñanza en la cual se tenía mucho respeto por el paciente. Me acuerdo de una de las cosas que tenía nuestro antiguo profesor Sergio Bernales, era que tenía un gran respeto por los pacientes. Cuando alguno de los alumnos lo tuteaba, decía, ¿y usted es su pariente? ¿Es su amigo? ¿Y por qué lo tutea usted? O sea, tenía claro una forma un poco dura de hablar, pero en realidad lo que él le preocupaba era que había que tener un respeto por el paciente. Entonces yo creo que eso y muchas cosas se podrían decir en relación a esta excelente presentación del doctor Albújar. Gracias. Gracias, doctor Garmendia. El doctor Angulo. Buenos días. Yo me uno al agradecimiento al doctor Albújar por haber tratado este tema que nos toca a todos, especialmente la particularidad de venir de Trujillo, lo que hace que esta tertulia adquiera un carácter verdaderamente nacional. Creo que me han antecedido con ideas parecidas y mi intervención estaba destinada básicamente a rescatar el papel de la docencia en este tema. No a través de una clase, no a través de tal vez un currículo estructurado para llegar a un objetivo, sino el ejemplo del día a día. Como lo aprendíamos viendo a nuestros profesores. Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de tener muy buenos profesores y ver ese desempeño que uno va copiando inconscientemente. Y cómo esto tiene después recompensas, la manera en que uno trata a su paciente y la manera en que se la enseñaron. Creo que cuando viene un profesor, alguien que ha sido profesor nuestro, y confía en nuestras manos, en nuestro cariño y en lo que podamos conocer, su salud, ese es el pago más grande que uno puede tener. Yo creo que eso es un honor poder atender a un maestro. Y en el sentido contrario, cuando uno es paciente y tiene la suerte de encontrar a alguien que le dice, usted ha sido mi maestro, y lo trata con cariño,
es un motivo de alegría, sea la noticia buena o mala, pero ese cariño y ese reconocimiento que le expresa a un alumno, que probablemente uno a veces ya no se acuerda, porque son tantos los que van pasando que se acuerda uno de algunos y de otros realmente no, pero le dicen, usted me enseñó en tal sitio, y lo trata uno en este momento de padecimiento, creo que es muy trascendente. Esa manera de ser en el día a día trae sus recompensas que llenan. Es lo que quería decir en este tema. Muchas gracias, doctor Angulo. Creo que no hay más académicos que hayan solicitado la palabra. El doctor Varela. Sí, bueno, felicitar al doctor Albújar por la excelente presentación y todos los comentarios. Solamente cosas muy puntuales. Me hacía recordar cuando hablaba Saúl del doctor Carlos Alberto Seguín, ¿no? Yo tuve una experiencia muy linda con don Carlos Alberto en sus últimos meses de vida, ¿no? Resulta que yo fui a verlo a su casa con otro grupo de médicos que lo veíamos, y después de atenderlo, la relación fue muy escueta, ¿no? Muy, digamos, no tan profunda, pero al salir de la casa le dije, ¿me permite, doctor, un comentario? Qué bonito tablero de ajedrez que tiene un ajedrez de mármol, ¿eh? Le dije eso y nos pasamos hablando de ajedrez 1 hora, y me pidió que lo vaya a volver a ver y que ya no le vaya a ver como médico, sino hablar de ajedrez. Él lo que quería era eso, ¿no? Entonces eso me quedó muy marcado en mi vida, ¿no? El doctor Albújar ha comentado algunos temas muy interesantes, ¿no? La automedicación de los médicos. Los médicos a veces tomamos consultas en los pasadizos, no tomamos una consulta como debe ser, y eso es muy malo, ¿no? El otro tema que ha comentado también es el estrés enorme en el cual nosotros ejercemos la profesión, ¿no? Ya salieron hace unos años en New England estudios del alto riesgo de enfermedad cardiovascular en médicos. Y eso está, digamos, diferenciado por algunas profesiones, ¿no? Y hay estudios de burnout también donde es muy alta la frecuencia, ¿no?, de agotamiento emocional en los médicos, ¿no? Quizás situaciones que a veces no nos percatamos y las repercusiones que puede tener. Y ya como una experiencia personal también, a veces, yo hace un año tuve una lumbalgia por una discopatía, ¿no? Y me pasó algo que yo decía que cómo se sentirán los pacientes a veces con la doble opinión, ¿no? Resulta que yo consulté a 2 neurocirujanos muy buenos, muy destacados en el país. Uno me dijo, no te voy a operar, ya tenía como 3 meses esto, hay que esperar y hacer el tratamiento médico. El otro me dijo, te tengo que operar de urgencia, ¿no? Eran 2 extremos de opiniones. ¿Qué hacía como médico? ¿Y qué hacen nuestros pacientes cuando tienen 2 opiniones tan opuestas, ¿no?, de personas tan distinguidas, ¿no? Bueno, en mi caso pasó una cosa muy particular, porque lamentablemente el médico que me tenía que operar se murió en la siguiente semana. Entonces no me operé, ¿no? Hice caso a otro médico y con la terapia me recuperé, ¿no? Pero ¿cómo se ponen los médicos? Simplemente traer esta reflexión. Gracias. Muchas gracias, doctor Varela. Vamos a pedirle al doctor Pedro Albújar que dé respuesta a algunos comentarios. Han sido muy ilustrativos los comentarios. Creo que lo mejor es la experiencia de cuando alguna vez nos ha tocado ser. Y esa experiencia pues se puede capitalizar en el sentido de tomarlo como una experiencia para beneficiar a los pacientes y que ellos a veces no nos damos cuenta de lo que realmente a veces los pacientes sienten. Se han hecho algunas propuestas muy interesantes. Creo que una de ellas es la necesidad que en pregrado hayan aspectos de consideración en el currículo de estos aspectos para que los estudiantes sepan qué van a enfrentar como médicos cuando tengan que desarrollar la profesión, los inconvenientes que van a encontrar, la necesidad de comprender al paciente en su integridad, como se ha mencionado, no solamente desde el punto de vista orgánico de la enfermedad, sino también y fundamentalmente del aspecto
espiritual, psíquico, que algunas veces lo obviamos y que deberán ensayarse. Yo les agradezco realmente estos comentarios, me ilustran mucho lo que de sus intervenciones, y para mí ha sido un privilegio estar en esta reunión con tan distinguidos académicos. Gracias.